Bueno, jóvenes, el día de hoy nos toca ver el segundo tema de presiones que se llama esfuerzos de corte en el suelo. Es un tema muy importante porque vamos a empezar a ver cuánto es la fuerza normal o la reacción normal que va a tener el suelo sobre una presión dada. Esto nos va a generar que si nosotros no hacemos un cálculo adecuado, vamos a ver problemas como los que vemos en la imagen, donde una edificación va produciendo un asentamiento debido a que la falta de presión en el suelo no nos regresa la cantidad de carga normal que nos deberíamos de tener, que deberíamos de tener. El esfuerzo cortante del suelo es una fuerza interna que desarrolla el suelo en respuesta a una fuerza cortante y debe ser tangencial a la superficie sobre la que actúa. En cambio, la resistencia al esfuerzo de corte es la tensión que se desarrolla en el plano del corte en el momento de la falla. Los suelos, perdón, se comportan bajo la acción de las cargas como los materiales elásticos, que en algunos casos se producen deformaciones mayores que los normales. Vamos a empezar con el esfuerzo cortante del suelo, que dice que es la resistencia al esfuerzo cortante. En general, es un factor importante para determinar la capacidad máxima de carga de un suelo. El esfuerzo cortante del suelo nos indica cuántos kilogramos o toneladas versus centímetros cuadrados o metros cuadrados, según corresponda, va a aguantar un suelo en su capacidad máxima para poder tener una reacción y no podamos sufrir algún hundimiento o mala compactación en el suelo. Según la teoría de Coulomb, se estableció que un material falla cuando este esfuerzo cortante es mayor a su límite máximo. Cuando, ¿qué significa? Nosotros ponemos una carga mayor que lo que el suelo puede soportar. Es cuando precisamente ese esfuerzo cortante completamente sobrepasamos el valor límite. Para poder nosotros encontrar estos valores hay que tener en cuenta los siguientes parámetros. Número uno, la cohesión. La cohesión es una medida de cementación o la adherencia del suelo. Lo podemos ver como la unión que pueden tener las partículas asociadas a su densidad. De acuerdo a la mecánica de suelos, se usa para representar la resistencia mecánica al cortar producida por una cementación, como lo estamos viendo. Aquí vemos una pequeña imagen y podemos ver cómo la cohesión es precisamente parte de la pendiente que vamos a ir teniendo en nuestro suelo. Esa pendiente ahorita vamos a calcular la recta, porque a partir de eso vamos a encontrar tanto la cohesión como el segundo parámetro, que es el ángulo de fricción. El ángulo de fricción es la representación matemática del coeficiente de rozamiento, es decir, el coeficiente que va a tener todo lo que sería el material a utilizar, tanto el tamaño de los granos, la forma de los granos, la distribución de los granos o la densidad. Es importante que que este ángulo de fricción no sea ni muy grande ni muy pequeño, porque en esos datos vamos a tener nosotros la capacidad de reacción de un suelo. Vamos a entender que para poder desarrollar ambos sistemas existen dos tipos de ensayo. Vamos a ver que existen los ensayos directos e indirectos. Los directos perdón, son tres: el de compresión simple, el de corte directo, el ensayo triaxial, el de prueba de corte con veleta, que estamos hablando ya de los indirectos, el de penetración estándar, el de penetración de cono, el de presurímetro, el de dilatómetro, y se puede hacer también una exploración geofísica. En todos esos ensayos, lo que estamos nosotros calculando es la cantidad de compresión del suelo versus la reacción. Es decir, como lo hicimos en prácticas pasadas, una carga se hace penetrando sobre el suelo y nos va dando en un pequeño medidor cuántos kilogramos por metro cuadrado nos regresa el suelo de presión. Es decir, si nosotros soltamos una masa de 2 kilogramos, ¿cuántos centímetros va penetrando? En teoría no debe de penetrar gran profundidad, por lo mismo de que es una carga muy pequeña. Pero aquí lo importante es ir viendo precisamente qué tanta reacción va a tener nuestro suelo versus la carga que le pongamos. Para comprender mejor los métodos que acabamos de ver,
Pues vamos a entender cada uno de ellos. Primero vamos a ver los métodos directos. ¿Me puedes hacer, Alex, favor de leer aquí el método directo, el primer método directo que se llama compresión simple? Sí, la compre- a ver, la prueba de compresión simple es un tipo espacial de prueba triaxial, no, perdón, no consolidada y no drenada, en la que la presión de confinamiento es cero. En esta prueba se aplica un esfuerzo axial, el espécimen para generar la falla, es decir, tal fórmula. El correspondiente círculo Mohr para este caso. Esfuerzo total principal mayor. Siguiente fórmula, esfuerzo total principal menor. Cero al esfuerzo axial en la falla de la siguiente fórmula. Q se le denomina resistencia a compresión simple. La resistencia al corte de astillas saturadas bajo esta condición. De la ecuación, SU es igual a un medio. QE ensayo de compresión de muestra cilíndrica con una relación diámetro-longitud 1/2. La muestra es comprimida axialmente hasta que ocurre la falla. La resistencia al cortante que asume que es igual a la mitad de la resistencia a la compresión. Bueno, vamos a resumir y vamos a darle un poquito de forma a lo que el compañero Alex acaba de leer. Nos podemos dar cuenta que aquí están las imágenes de los tipos de métodos que tenemos. Primero vamos con el de compresión simple. Podemos ver la figura de inciso A. Esta figura nosotros tenemos una cantidad de material y la vamos soltando sobre el cuerpo hasta que precisamente lleguemos a la falla. Nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir soltando esta muestra comprimida axialmente hasta que ocurra la falla. En el momento que nosotros tengamos la falla, podemos nosotros definir que el factor máximo cortante va a ser la mitad de la resistencia de compresión. Es decir, si por ejemplo el elemento falló a los 10 kilogramos por centímetro cuadrado, nuestro factor máximo de corte no lo vamos a poner a 10, sino que lo vamos a poner a la mitad y va a ser 5 kilogramos. Eso va a significar para nosotros cuánto es nuestro límite o nuestro límite que va a soportar nuestro suelo para que nunca esté en riesgo que podamos tener un hundimiento en nuestro material. Majo, ¿puedes leer el de corte directo? ¿Puedes leer el siguiente ensayo? ¿Me puedes decir cuál es? Es que ya no escuché. Ensayo de corte directo. Voy. A mí no me ¿Pero engañe qué todo el PDF Facebook. es? ¿En qué? De corte directo. En el aparato de corte directo se intenta conseguir la rotura de una muestra según un plano predeterminado con el fin de poder conocer experimentalmente los parámetros de cohesión y ángulo de rozamiento que nos define la resistencia del suelo granular. En el ensayo más común para obtener la resistencia de los suelos, el cual es simple y económico de realizar, pero presenta los inconvenientes del poco control que se tiene sobre las condiciones de drenaje, la dificultad para medir presiones de poro y algunos problemas inherentes a los mecanismos de las máquinas que realizan los ensayos. La arena seca puede ser probada adecuadamente mediante pruebas de corte directo. La arena se coloca en una caja de corte dividida en dos. Primero se aplica una fuerza normal a la muestra, luego se aplica una fuerza de corte a la mitad superior de la caja para generar la falla en la arena. Ok. Nos podemos dar cuenta en la imagen. Esos discos que ustedes ven son muestras que obtuvimos del suelo y esos discos son colocados, no sé si logran ver la manita que tengo sobre el PDF o el cursor, si lo logran ver. Sí. Estos discos son colocados aquí, agarrados de este pequeño tornillo, y se les suelta mediante un pistón una cantidad de kilogramos. Es un pistón a base de aire comprimido y va soltando una presión y en base a eso vamos determinando cuándo es el momento de falla, es decir, cuándo vamos a ver un corte sobre nuestro suelo.
Y a partir de eso hacemos exactamente lo mismo, solo se puede tomar máximo como la mitad. Aquí lo podemos ver cómo nosotros le vamos poniendo un esfuerzo normal, le vamos poniendo una cantidad de carga hasta llegar al esfuerzo cortante. Y la pendiente existente entre ambas variables, entre la normal y la cortante, es la que nos da la cohesión y el ángulo de fricción. Iván, ¿puedes leer el ensayo triaxial? Ensayo triaxial. Oye, oye, bueno, ensayo triaxial. Ensayo triaxial. Permite realizar ensayos en una variedad de procedimientos para determinar la resistencia cortante, la rigidez y características de deformación de las muestras. Adicionalmente, el ensayo puede realizarse para medir características de consolidación y permeabilidad. Los esfuerzos de la cortante se aplican mediante las fuerzas de comprensión verticales, accionadas por los pistones. La presión de poros dentro de la muestra puede medirse a través de un pequeño tubo o bureta, en contacto con la muestra. Para cada presión de confinamiento se obtiene el esfuerzo derivado alfa para que se requiere para hacer fallar la muestra. Bueno, a diferencia del anterior ejemplo, aquí no es tanto una muestra en forma cilíndrica, sino que se pone una muestra de manera confinada, es decir, está colocada sobre un cilindro toda la muestra y el pistón va cayendo de manera vertical, a diferencia del anterior que era horizontal, va cayendo de manera vertical y se va soltando lo que es el pistón. Para evitar que la presión sea tan alta, se le coloca un elemento que es el agua sirve como elemento, disminuye el golpe de ariete que va a estar dando lo que es el pistón y vamos viendo precisamente cuántos kilogramos por metro cuadrado vamos teniendo sobre la muestra. Igual hasta en el momento del corte. Ahorita les voy a mostrar qué va a pasar cuando se rompe precisamente el momento de corte. Iván, ¿puedes leer la última parte? Perdón, Diego. Bueno, bueno, Inge, dice ensayo no consolidado de drenado. Ensayo rápido no se permite al drenaje durante la aplicación de las presiones de confinamiento, el esfuerzo desviador. Este ensayo se utiliza para moldear el caso de terraplén o una carga colocada muy rápidamente sobre un manto de arcilla saturada de muy baja permeabilidad. Ensayo consolidado de drenado. El ensayo se realiza en levantamiento para permitir el drenaje de agua dentro de la muestra e impedir que se pueda generar presiones de poros debido a la facilidad de ejecución. Son las más utilizadas para el análisis de laderas y taludes. Ensayo de causalidad de drenado. Se permite el drenaje durante la aplicación del esfuerzo de confinación, colocándola lentamente pero se impide durante la aplicación del esfuerzo desviador. El ensayo no drenados deben realizarse a una rata que no exceda una deformación unitaria del 2% por hora, con el objeto de lograr una ecualización completa de la presión de los poros a través de la muestra. Ok. Igual que el anterior, este es un elemento, vamos a ver que aquí estamos viendo los tres ensayos no consolidados y consolidados, cuando vamos a tener agua o cuando sí vamos a tener agua. Este, para poder entender qué es lo que realmente pasa con la resistencia de los suelos, vamos a verlo de una manera más gráfica. Si nosotros
tenemos una muestra de un suelo completamente seca, por ejemplo, de manera cilíndrica, ¿está? Tenemos aquí nuestra muestra de manera cilíndrica y a esta muestra nosotros le aplicamos una presión. Nuestra presión, dada en kilogramos por centímetros cuadrados, va a generar una deformación en nuestro elemento. La primera deformación es la deformación más sencilla, que es cuando precisamente las partículas, lo que son los poros, se van abriendo. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Si se dan cuenta, la muestra tiene un diámetro inicial y ahora la nueva muestra tiene un diámetro final. Lo único que está cambiando es que precisamente debido a la deformación que estamos teniendo, la deformación es el cambio de altura que estamos teniendo de la parte original a la siguiente parte, esta disminución en la altura se está viendo en el aumento del diámetro. En el segundo caso, es cuando vamos a empezar a tener líneas de ruptura, es decir, tenemos otra vez nuestra muestra inicial y a esta muestra inicial, que es un cilindro de arena, por ejemplo, empezamos a ver líneas de corte. Nosotros no vemos en sí un cambio en el diámetro como en el anterior caso. Sin embargo, empezamos a ver líneas de ruptura. ¿Cómo lo vamos a entender de esta manera? Empezamos a ver nosotros pequeñas grietas donde se va rompiendo el cilindro y se va separando en dos elementos o en más elementos. Se puede ver de manera inclinada el corte o lo podemos ver de manera aserrada cuando, por ejemplo, la parte superior va rompiendo a la parte inferior. Vamos viendo que se va incrementando aquí el diámetro, pero no es un incremento homogéneo como en el primer caso, sino que es un incremento este, con diferentes diámetros, entonces vamos viendo diferentes tamaños del cilindro. Y por último, vamos a ver cuando existe una influencia plástica. Aquí estamos viendo el corte. Y por último, cuando estamos viendo una influencia plástica. En el caso de la influencia plástica, vamos a ver que el cilindro no cambia en la parte, lo estoy haciendo demasiado grotesco, pero quiero que se entienda, no cambia en sí el tamaño superior, lo único que cambia es el tamaño inferior, es decir, se empieza a hacer más amplio, se empieza como a achatar, pero a incrementar su diámetro. No solo se puede ver así, sino también se puede ver en manera cónica, y es debido a la acción de la presión. Para poder entender esto, vamos a ver tres ejemplos que nos puedan dar una mejor, nos puedan mostrar más claro qué es la resistencia al corte. En número uno, primero tenemos tres datos. Se hace una prueba del tipo compresión simple, donde tenemos la cantidad de pruebas que se hicieron tres pruebas, el esfuerzo normal, es decir, los kilogramos por metro cuadrado que fuimos soltando sobre el suelo. Dicen que soltamos 1.5, 2.6 y 3.6 kilogramos por metro cuadrado y que nuestras muestras a los 1.55 sufrió el corte, a los 1.95 sufrió el corte y a los 2.3 sufrió el corte. Vimos viendo cómo se fue rompiendo nuestras diferentes muestras. Estas tres se grafican en cualquier elemento, puede ser incluso en una hoja milimétrica, tanto en eje X como Y. El eje X está marcado por la fuerza normal y el eje Y como el esfuerzo de corte. Aquí nos podamos dar cuenta que precisamente la normal es 1.5 y el corte 1.55. En el siguiente caso es 2.6 y 1.95 y en el último caso 3.6 y 2.3. Aquí tenemos nuestros tres datos. Esta recta formada precisamente por estos puntos, entiéndase algebraicamente que esto es X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Esta recta formada va a tener una cohesión. ¿Qué cosa va a ser la cohesión? La cohesión va a ser la distancia que va a existir desde el eje 0 en X, perdón, en Y, hasta el primer valor y va a tener un ángulo de fricción que va a ser precisamente la inclinación que vamos a tener sobre esta recta. Ahí está, este es el valor de cohesión.
y el ángulo de fricción. Teniendo en cuenta esos tres datos, primero vamos a calcular la cohesión. Vamos a ocupar lo que se conoce como fórmula de Lagrange para poder hacer el cálculo de cohesión. Es un poquito, se dan cuenta, amplia. Dice que la cohesión es igual. Se van a dar cuenta que el primer dato, el que está dado por la letra ρ en este caso, es el esfuerzo normal y el de tau es el esfuerzo de corte, es la normal, y este es el de corte. Entonces la cohesión va a ser dada por, aquí está nuestra fórmula, si tienen alguna duda me van avisando, dice menos la normal 2, sería menos 2.6 sobre la normal 1, que es 1.5, menos la normal 2, 2.6. Multiplicando por otro paréntesis muy parecido, que es menos la normal 3, que es 3.6, sobre la normal 1 menos normal 3, por el corte 1, que es 1.55, más en el siguiente paréntesis vamos con negativo la normal 1 entre la normal 2 menos la normal 1 por menos la normal 3 entre normal 2 menos normal 3, que es 3.6, por el corte 2, 1.95, más menos, sería el normal 1, 1.5, entre lo que va a ser la normal 3 menos la normal 1 por menos la normal 2 sobre normal 3 menos normal 2, que es 2.6, y por último todo multiplicado por el corte número 3. Si se dan cuenta, fuimos sustituyendo. El primer dato es normal 1, normal 2, normal 3, corte 1, corte 2, corte 3. ¿Sale? Ya que tenemos estos datos, quiero que por favor ahí con su calculadora me apoyen para encontrar el resultado. Inge, en la 1, 2, 3, Dime el paréntesis. 2, 3, 4. En el quinto paréntesis, el 3.6 sobre ¿cuánto dice? 3.6 es 2.6 menos 3.6. Ok, Este número son los que no se miraban, ¿verdad? sí. Ahí está. A ver si me pueden apoyar cada uno con un paréntesis. Ahí, Alexis, Con un Iván. paréntesis yo lo estoy haciendo corrido. Majo, ¿puede ser el tercer paréntesis? Sí, Iván puede ser el segundo paréntesis y Diego el primero. Y ya dice que Alexis está haciendo un favor de ser completo. Ya lo borré todo. El primero Bueno. es menos 4.3. ¿El primero? Sí. Sale. Bueno, el segundo es menos A ver, 1.2. a mí el primero no me da eso. Me ¿Cuánto le da dio? 2.28. Menos 2.6. No, pero menos 6.28 me dio 6.28 el primero. Yo me dio 4.3. ¿Cuál? ¿Ya vio? ¿El último? El primero. A ver, voy a ir resolviéndolo. Es menos 2.6 entre 1.5 menos 2.6. Cerramos paréntesis. Bueno, el primero pues ya nos dio 6.28
Estamos esperando al segundo dato que me puedan dar. El tercero, ya me lo dice Majo, da 4.27 y únicamente faltaría el segundo dato. El segundo dato me dio a mí menos 9.57. De tal manera que ahora sí la sumatoria de estos tres valores, 6.28 menos 9.57 y más 4.27, da 0.979. Les coloco el ejemplo de cómo lo van a iterar en su calculadora del primer paquete y así van a entender que van a ir pasando los demás. ¿Sale? Es paréntesis, paréntesis, menos 2.6, cierran, entre, abro paréntesis, 1.5 menos 2.6, cierro, cierro otra vez, abro, abro, menos 3.6, cierro, entre, abro, 1.5, menos 3.6, cierro, cierro, abro 1.55, igual. Esa es la iteración para la primera parte. Quiero que por favor revisen cómo van avanzando para que precisamente se den cuenta si les da ahora sí el resultado adecuadamente. Entonces, ¿cuánto vale la cohesión? La cohesión para este problema es de 0.979. Es decir, nos podemos dar cuenta. ¿Cómo lo podemos hacer de otra manera? Podemos nosotros graficar sobre una hoja milimétrica o sobre Excel, podemos hacer la graficación y la línea que tenemos formada por los 3 puntos de la prueba la extendemos hasta que llegue al eje de las Y. Y exactamente, ahora sí, de este punto donde se está intersecando con el eje, medimos hacia abajo y nos podemos dar cuenta. ¿Cuánto vale este valor? Vale menos de 1. ¿Cuánto nos dio este valor? Voy a cambiar un poquito mi color de lapicero para que lo podamos ver mejor. ¿Cuánto nos dio? 0.979. Ahí está. Que es este valor precisamente. Pero no, como les digo, también pueden graficar y de donde intersecuen hacia abajo pueden medir y va a ser el valor de la cohesión. Ustedes pueden agarrar después y colocar aquí una recta que esté perpendicular al eje Y y medir el ángulo con un transportador y tendremos el ángulo de fricción. Si no quieren encontrar de esa manera el ángulo de fricción, podemos nosotros hacer el cálculo. ¿Cómo se calcula el ángulo de fricción? El ángulo de fricción es el arco tangente, y ahí tenemos ya los tres valores que requerimos. Voy a cambiar de color. Arco tangente, abro paréntesis, del valor de corte 1, que es 1, abro dos paréntesis, 1.55, menos la cohesión que nos dio 1.970, 0.979, cerramos entre el normal 1, que es 1.5, cerramos igual. Recuerden que para poner en su calculadora arco tangente hay que poner Shift Tan. Ahí está. Si ustedes les da el resultado, les debe dar un ángulo de 20.84 grados. Este resultado, como les digo, lo pueden hacer de esta manera con cálculo o lo pueden hacer midiendo. En el ejemplo número 2 vamos a ir directamente a lo que es una prueba. Ya no vamos a ver la parte idealítica de la prueba, sino que dice que tenemos. Tenemos una muestra cilíndrica de diámetro 3 centímetros. Esta prueba se le somete a una prueba de compresión axial sin confinar, es decir, que va a estar, no va a estar en un tubo, sino que va a estar completamente abierta. Vamos a poder ver cualquiera de los esfuerzos de ruptura anteriores.
se le aplica una carga de ruptura con valor de 210 kilogramos, le aplicamos una carga de 210 kilogramos. Esto hace una deformación de 0.4 centímetros. Vemos que se reduce nuestro cilindro en 0.4, pero que nuestro diámetro pasa de ser 3 a un poco más de 3. Es mayor a 3, todavía no sabemos cuánto más se volvió más amplio. Y lo que nos están pidiendo es determinar el esfuerzo de ruptura y el de cohesión en este cilindro. Para poder resolverlo, vamos a tener que aplicar los siguientes 6 pasos. Primero, necesitamos sacar el área inicial de la muestra. ¿Cómo sacamos el área inicial? Muy sencillo. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Es decir, pi por 3 centímetros al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto nos da, jóvenes, el cálculo? ¿Me pueden apoyar? Pi por 3 al cuadrado sobre 4. $7.06. Otro decimal más, María José. 8. 8. 7.068 centímetros cuadrados. Esta es el área inicial. Es el área que tiene este cilindro. 7.068 centímetros cuadrados. Ya nos dimos cuenta que esta área va a ser esta va a ser más grande, la segunda área más grande que la anterior. Y bueno, vamos precisamente a eso. ¿Cuánto va a tener de área? ¿Cuánto tenía de longitud inicial? Nuestro cilindro tenía de longitud inicial 7.5 y de longitud final 7.1. Para determinar la deformación de la muestra es la resta de la longitud inicial menos la longitud inicial, es decir, 7.5 menos 7.1. Entonces tenemos una deformación de la muestra de 0.4 centímetros. Para encontrar la deformación unitaria es la relación o cociente del valor de la deformación de la muestra, que es el 0.4 centímetros que obtuvimos, entre la longitud inicial. ¿Cuánto tenemos como longitud inicial? 7.5 centímetros. La deformación unitaria no lleva unidades. Esta no lleva unidades, precisamente porque se dividen en ambos casos. ¿Me pueden apoyar con el resultado? 0.4 entre 7.5. ¿Cuánto les da? $0.053. Creo que da otro 3 más, ¿verdad? O 3, 3, 3, ¿verdad? Sí. Ahí está. Bueno, jóvenes, ¿hasta acá alguna duda? Bueno, para el área final, nosotros no sabemos qué diámetro tiene, pero sí podemos calcular en base a los datos de la deformación cuál va a ser nuestra área final. El área final, como va a quedar, es área inicial, 7.068 entre, abro paréntesis, 1 menos la deformación unitaria, 0.0533. Igual. ¿Alguien me puede apoyar con la postura de la fórmula así como está? Para que me dé cuánto nos va a dar el área final. Chicos, Perdón, estaba muteado. 746, otro decimal más, Alexis. 5. 5, gracias. 7.465 centímetros cuadrados. Nos podemos dar cuenta entonces que mientras que mi primer cilindro solo tenía prácticamente 7 centímetros cuadrados de diámetro, el segundo cilindro, debido a los 210 kilogramos, ¿a cuánto cambió ahora? Cambió a 7.465 centímetros cuadrados. Este incremento en el diámetro
o en el área principalmente, en el área debido al cambio del diámetro, es por la carga que le estamos colocando. Vamos ahora con el esfuerzo de ruptura. El esfuerzo de ruptura, por sus siglas QU, es igual a la carga P entre el área final. Carga P, 210 kilogramos, entre el área final, 7.465 centímetros cuadrados. Dividimos los 210 entre 7.465 y tenemos entonces un esfuerzo de ruptura de 28.131 kilogramos por centímetro cuadrado. Con esos datos también nosotros, y en base, ¿se acuerdan la primera fórmula que nos decían? Nos decían que cuando nosotros habíamos obtenido el valor, la mitad de ese esfuerzo de ruptura iba a ser el valor de cohesión. Entonces, ¿cuánto es nuestra cohesión? Es 0.5 veces los 28.131 kilogramos por centímetro cuadrado. Y para este problema nuestra cohesión va a ser de 14.065 kilogramos por centímetro cuadrado, que va a ser el valor mínimo a trabajar. Este es el valor que debemos de utilizar. Porque si nosotros lo llevamos al valor máximo, no necesariamente en todo nuestro suelo vamos a tener este valor, pero lo mínimo que vamos a tener en este suelo va a ser de 14.065. Para el ejemplo número 3, tenemos una muestra también de arena, en este caso es de arena. Sabemos que la arena siempre tiene una densidad de 2.65 kilogramos por gramos por centímetros cúbicos. Este cubito de arena tiene las dimensiones de 5 centímetros y 3 centímetros. La vamos a someter a una prueba de corte directo sin confinamiento. En el anterior era compresión axial, en este caso es corte directo, es decir, un golpe directamente. La prueba se le va a aplicar un esfuerzo de 140 kilogramos por centímetro cuadrado y nos dice que va a fallar a los 105 kilogramos por centímetro cuadrado. La presión va a ir aumentando progresivamente hasta los 140, pero dicen que este cubito se rompe a los 105. Y lo que se quiere saber es cuál fue el peso de la muestra de arena. Pues vamos a partir primero en el volumen de la muestra. Para esto vamos a hacer los siguientes 7 pasos. Volumen de muestra. ¿Cómo se calcula el volumen de la muestra? Multiplicando todos los valores. Debido a que este es un cilindro, este es un prisma rectangular, es base o ancho por largo, por altura, o base por altura por largo, no importa el orden. Multiplicamos todas las dimensiones, 5 por 5 por 3, 5 por 5, 25 por 3, 75 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de nuestra muestra. Después necesitamos sacar nuestro ángulo de fricción, pero no lo requerimos como ángulo, sino como coeficiente. El coeficiente de fricción que vamos a tener se encuentra como lo que es la falla, el esfuerzo cortante entre el esfuerzo normal. El esfuerzo cortante, así es, ¿en qué momento se rompió nuestra muestra? Se rompió a los 105 kilogramos por centímetro cuadrado y nuestro esfuerzo normal que le estábamos aplicando era de 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Hacemos la división, 105 entre 140. Y si no me falla, debe dar 0.75. Al igual como cualquier otra constante o coeficiente, no lleva unidades. 0.75. Para encontrar ahora la relación de vacíos. La relación de vacíos lo hemos encontrado de varias maneras. Y una de las maneras de cómo encontrarlo para estas situaciones es la división de 0.65 entre el ángulo de fricción. Entonces, 0.65
entre el ángulo de fricción, que es 0.75, tenemos una relación de vacíos del 0.866. Bueno, en el siguiente paso tenemos la porosidad, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, es relación de vacíos 0.866 entre 1 más, otra vez la relación de vacíos, que es 0.866. Si lo quieren hacer de una manera más simplificada, 0.866 entre 1.866, y tenemos entonces una porosidad de 0.464, o lo que sería igual al 46.4%. Tenemos una muestra bastante porosa, y debido a que este valor es bastante grande, podemos darnos cuenta que precisamente el corte se dio en un resultado muy bajo con respecto al esfuerzo que le estábamos aplicando. Ahora, para calcular el volumen de vacíos, el volumen de vacíos no es más que el producto entre la porosidad por el volumen de la muestra, es decir, 0.464 multiplicado por los 75 centímetros cúbicos, y tenemos que nuestro volumen de vacíos es de 34.8 centímetros cúbicos. De nuestro material, que ya habíamos visto de manera cúbica, el 46.4% es vacíos y el 53.6% es material. No necesito volver a multiplicarlo, lo puedo hacer en forma de resta. Yo sé que todo el material en conjunto vale 75 centímetros cúbicos. Si yo le resto los vacíos, es decir, el agua y el aire que tiene, que es de 34.8 centímetros cúbicos, entonces de material sólido, es decir, de granos que tenemos, es de 40.2 centímetros cúbicos. Por último, la pregunta realmente era, queríamos saber qué tanto era el peso de la muestra. El peso de la muestra no podemos decir que es el primer peso, porque aquí recuerden que estamos cargando material, agua y aire. Entonces, al estar cargando tanto el volumen del material más el volumen de vacíos, pues no corresponden el peso real. Para poder encontrar así el peso es volumen de la muestra, los 40.2 centímetros cúbicos, multiplicados por la densidad, 2.65 gramos por centímetros cúbicos. Ya tenemos el 40.2 por 2.65, y nuestra muestra podemos definir que tiene un peso de 106.53 gramos. 106.53 gramos. Ahí está.